Campanadas de gloria. Primera Tesalonicenses 4, del versículo 13 al versículo 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Santo, poderoso Señor, Espíritu Santo amantísimo, tome control de todos estos mensajes enviados a toda la humanidad para que en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo se conviertan a su palabra bendita. Espíritu Santo, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La palabra que el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Tesalónica causó mucha inquietud en todos sus oyentes. La provincia de Tesalónica era la ciudad más importante en el Imperio Romano porque era la capital de Macedonia. Hoy día esa ciudad se llama Salonique y está en Grecia. El apóstol Pablo predicaba allí en la sinagoga en Tesalónica y todos al escuchar los sermones, los mensajes, las palabras de aliento del apóstol Pablo, recordaban a sus seres amados, a sus familiares, a sus amigos recién fallecidos. Y entonces el apóstol Pablo les predicaba de la vida venidera para todos aquellos que sufrían por la ausencia de sus seres amados. La muerte llega y nos golpea cuando aún tenemos planes, cuando aún buscamos los tesoros escondidos que nos da Dios en su creación, cuando disfrutamos el amor de nuestra familia, cuando nos afanamos por alcanzar la excelencia en el trabajo, cuando buscamos nuevas ilusiones, nuevos planes, nuevos propósitos, nuevos horizontes. Cada cumpleaños nos sitúa en que la vida es como un soplo, como una neblina, como la hierba del campo. Se acumulan los años y no nos dimos cuenta cómo, tan absortos en los afanes y problemas estábamos, que de repente se nos pasó la vida sin darnos cuenta que estamos ante el sepulcro. El apóstol Pablo les explica a través de sus predicaciones que los seguidores del Señor Jesucristo son diferentes a las otras personas que no tienen esperanza, porque aquellas personas que habían perdido un ser amado y no habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal sufrían mucho. La bendita persona de Cristo Jesús es la vida eterna. Dejó su trono de gloria como la segunda persona de la Santísima Trinidad porque era necesario, primero, rescatar a la humanidad perdida en el fango del pecado. Porque como descendientes de Adán, perdimos nuestra comunión con Dios, perdimos nuestra santidad, perdimos nuestra consagración a Dios y nos hundimos en el fango del pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a transformar a esa humanidad por medio de una vida nueva, llena de fe en Él, llena de adoración y alabanza a Dios y llena de testimonio al mundo, siguiendo la guianza todopoderosa del Espíritu Santo y el mensaje: arrepentidos, arrepentidos, porque se ha ofendido mucho a Dios, se ha ofendido mucho
su mensaje en las Sagradas Escrituras a causa de la incredulidad, a causa de la dureza de vuestros corazones. Y el otro concepto por el cual el Señor Jesucristo vino y murió en una cruenta cruz para llevar a todos los que crean en Él, para llevar a todos sus seguidores a la gloria como su especial tesoro, venciendo a la muerte con su resurrección. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando somos creyentes en Cristo Jesús, no morimos, sino que dormimos en el Señor Jesucristo. La palabra cementerio quiere decir lugar de dormir. La muerte es un sueño tranquilo y santo, del cual el Señor Jesucristo, como dice nuestro pasaje, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivan serán transformados y llevados todos a la gloria, a las moradas celestiales que el Señor Jesús ha preparado para los que le aman. La muerte golpeó al Señor Jesús. El Señor Jesús lloró ante la tumba de su amado amigo Lázaro. Él sintió el dolor lacerante que causa la muerte de ver su amigo días antes y ahora verlo en el sepulcro. Y cuando abren la tumba, aquellos olores fétidos de un cuerpo descompuesto de 4 días, era lo único que lo conectaba a su amado amigo Lázaro. Entonces él, como el dador de la vida, grita: Lázaro, ven fuera. E inmediatamente la vida del Señor Jesús entra al cuerpo de Lázaro y es resucitado. Cuando estaba en sus ministerios y que grandes multitudes le seguían, de repente le dijo a sus discípulos: vayamos a Naín. Es necesario ir a Naín. El Señor Jesús se dirigió a Naín con sus discípulos y antes de entrar a la ciudad, vieron que salía un cortejo y una señora viuda que solamente tenía un hijo. Y el hijo iba en el féretro, había fallecido. En los pueblos orientales, cuando la madre es viuda, pero tiene varios hijos, los hijos se encargan de su cuidado, de su manutención. Pero aquí esta viuda lloraba desconsoladamente. Había perdido a su esposo y ahora había perdido a su hijo y se encaminaban a darle sepultura. El Señor Jesús se conmovió. El Señor Jesús vino a darnos a conocer el amor de Dios a una humanidad quebrantada por el dolor, afligida por el dolor, sufriendo el dolor de la muerte. Y entonces tocó el féretro y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Todos los que estaban en ese sepelio, todos los que iban confortando a la viuda, quedaron asombrados cómo aquel joven se levantó y el Señor Jesús lo entregó a su madre.
En cierta ocasión, el Señor Jesús caminaba con sus discípulos y gran multitudes le seguían. Estamos hablando de miles de personas siguiendo al Señor Jesús. Y llegó un principal de la sinagoga. Y este principal de la sinagoga se postró en tierra. A él no le importó sus vestiduras espléndidas, su alto grado, porque era principal de la sinagoga, era principal en los oficios de la iglesia. Y él se arrodilló, se postró en tierra allí en el camino y le dijo al Señor Jesús: Señor Jesús, mi hija está gravemente enferma, pero ven y pon tu mano sobre ella y ella sanará. Cuando el Señor Jesús lo ve postrado, cuando el Señor Jesús lo ve que él solamente confía en él como el único que le puede dar vida a su hija, acompaña a Jairo a su casa. Estaba lleno de músicos que estaban ya llorando, porque allá en los pueblos orientales se acostumbra a pagar a personas que vayan a llorar y hagan duelo por el finado, por la finada. Y el Señor Jesús le dice a Jairo que saque a todos y solamente se queda con la esposa de Jairo y con sus 3 íntimos de los discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. Y le dice a la chamaca, tenía 12 años, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la vida volvió a aquella chamaca, aquella jovencita. Y se levantó la jovencita a la voz del Señor Jesús, y el Señor Jesús se la dio a sus padres y le dijo: denle de comer. Cuando venimos al Señor Jesús y nos postramos y lo adoramos y le decimos: solo tú, Señor Jesús, eres quien tiene poder. Solo tú, Señor Jesús, es quien me puede salvar, es quien puede salvar a mi familia. El Señor Jesús nos da la vida eterna. Romanos 1:17. Dios nos justifica a todos los que creemos en el Señor Jesús como nuestro único Salvador, porque dice su palabra bendita así: mas el justo por la fe vivirá. Solamente por la fe. Y aquí tenemos nosotros a Pablo predicando a los tesalonicenses, a la iglesia que él había formado en Tesalónica, que no sufran por sus seres amados, porque sus seres amados no están muertos, sino que están durmiendo en el Señor. Tienen un sueño tranquilo, porque cuando hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador personal y Dios nos llama a su presencia, no morimos, sino que estamos durmiendo en el Señor. Cementerio quiere decir lugar de dormir. La muerte es un sueño tranquilo y santo, del cual el Señor Jesucristo, como dice nuestro pasaje, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivan serán transformados y llevados todos a la gloria, a las moradas celestiales que el Señor Jesús ha preparado para los que le aman. Por tanto, mi amado, mi amada, debemos orar para que Dios nos fortalezca en fe. Debemos leer las Sagradas Escrituras y esperar la vida eterna que solo el Señor Jesucristo nos da. Pero también debemos hablarle a todos los perdidos que hay la vida eterna en el Señor Jesucristo después
de la muerte corporal aquí en la tierra. Dios los bendiga. Les habló la pastora Esmeralda Alanís Rangel.